Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el sarcoma de Ewing. Vamos a hablar sobre unos conceptos de inducción y consolidación en el tratamiento de este tipo de sarcoma. Quien les habla, el doctor Felipe Moreno, residente de tercer año del Instituto de Oncología, doctor Miguel Pérez Carreño. Cuando hablamos de sarcoma de Ewing, encontramos que este tipo de enfermedad afecta en su gran mayoría a los niños y adultos jóvenes, teniendo sus picos entre los 10 y 19 años de edad. Sin embargo, este tipo de enfermedad también lo podemos encontrar en pacientes mayores de 20 años, inclusive de 30 hasta los 40 años. Se han registrado algunos casos de sarcoma de Ewing. Es el tercer tumor óseo primario más común. En Estados Unidos se ha encontrado que afecta de 9 a 10 casos por millón de habitantes. Es 9 veces mayor en la raza blanca que de origen afroamericano, y en Venezuela se han encontrado algunos artículos donde se ha evidenciado que este tipo de tumor afecta en niños entre los 0 y 15 años. Más o menos corresponde al 2% de los tumores sólidos en esta etapa etaria. Aunque el sarcoma de Ewing tiene una translocación de los cromosomas 11 y 22, también tiene una afectación de los brazos largos de los cromosomas 24 y 12. Este tipo de sarcomas no se considera, no se ha evidenciado de que sea hereditario. El sarcoma de Ewing se origina de las células primordiales parasimpáticas postganglionares derivadas de la cresta neural, por lo cual tiene un carácter neuroectodérmico. Lo podemos encontrar tanto en los tejidos blandos como en los huesos y sin afectación ósea. Cuando revisamos las biopsias iniciales ante la sospecha de sarcoma de Ewing, encontramos que en la gran mayoría de estos reportes no lo reportan como sarcoma de Ewing de manera inicial, pero sí nos hace la salvedad de que el tipo de tumor que se está examinando pertenece a un grupo de tumores relacionados con las células redondas, pequeñas y azules. Es por ende que cuando tenemos nosotros este tipo de resultado de biopsia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial histológico sobre los sarcomas de células redondas que pueden estar incluidos en este tipo de sarcomas, como por ejemplo el radiomiosarcoma alveolar, el tumor desmoplásico de células redondas, el sarcoma sinovial de células redondas pero pobremente diferenciado, el osteosarcoma de células pequeñas y el condrosarcoma mesenquimatoso. ¿Cómo se clasifica el sarcoma de Ewing? El sarcoma de Ewing lo podemos clasificar como un sarcoma de Ewing óseo, un sarcoma de Ewing extraóseo o de tejidos blandos, el PNET o tumor neuroectodérmico primitivo, el neuroepitelioma periférico o tumor de Askin, que no es más que es el tumor de Ewing que se encuentra en la pared torácica, y el sarcoma de Ewing atípico. Se llama atípico porque en la biopsia se evidencian múltiples células atípicas a diferencia de la histología de los tumores que acabé de mencionar. En cuanto a las manifestaciones clínicas del sarcoma de Ewing, encontramos que el 90% presenta dolor. Es el primer síntoma que presentan los pacientes. Seguidamente de una masa palpable que lo vamos a encontrar en el 70% de los casos. En algunos casos los pacientes refieren fiebre intermitente, más o menos en el 20% de los casos. Podemos encontrar en el examen físico algún déficit neurológico por una afectación ya sea de la columna vertebral, de que ese tumor haya hecho metástasis hacia este lugar, o que su tamaño comprime algunas terminaciones nerviosas o afecte terminaciones nerviosas, y por lo cual podemos encontrar algunas alteraciones de tipo neurológico. También esos pacientes podemos evidenciar algún tipo de fractura patológica, más o menos entre el 5 y el 10% de los casos. Como podemos ver, en cuanto a la manifestación clínica del sarcoma de Ewing, es muy fácil confundirlo con una osteomielitis, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta, tener en mente, sospechar tanto de una osteomielitis como un sarcoma de Ewing para poder tener un diagnóstico más certero. En cuanto a la localización, cuando hablamos de la localización ósea,
Este tipo va a estar predominantemente ubicado en las extremidades inferiores, posteriormente en la pelvis, en la pared torácica. Cuando hablamos sobre el sarcoma extraóseo, vamos a encontrarlo, a diferencia de la parte ósea que lo encontramos en extremidades, aquí mayormente lo vamos a encontrar en el tronco, y en segundo lugar va a atacar lo que es las extremidades. También podemos encontrarlos en el retroperitoneo en más o menos el 16% de los casos. Para hacer un diagnóstico tenemos que hacer un examen físico y poder indagar en los antecedentes de nuestro paciente. Tenemos que tener un diagnóstico histopatológico. Este diagnóstico histopatológico se debe realizar mediante una biopsia, idealmente por una biopsia aguja gruesa, aguja True-Put, o una biopsia incisional. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener presente? Que en el momento de tomar esta biopsia debemos pensar de que este paciente va a requerir de una intervención quirúrgica, y en esa intervención quirúrgica debemos no solamente resecar en bloque la lesión tumoral, sino también el sitio donde se ha tomado la biopsia, por lo cual el sitio donde se va a tomar la biopsia debe estar dentro del campo quirúrgico que le vamos a ofrecer al paciente en su intervención. Hay otro tipo de exámenes que nos va a aportar sobre el comportamiento del tumor. En eso tenemos lo que es la resonancia nuclear magnética, la tomografía, donde nos vamos a poder medir el volumen de ese tumor, el compromiso que tiene ese tumor en cuanto a óseo o algunas estructuras, poder saber qué tan resecable es, qué tanto margen le podemos nosotros dar a este tipo de lesión. También la gamografía ósea nos aporta mucho en cuanto a la información para poder ofrecerle a nuestro paciente un tratamiento adecuado. Se ha hablado en algunos estudios sobre la aspiración de médula ósea o una biopsia de la médula ósea, puesto que se han documentado que se ha evidenciado células tumorales de sarcoma de Ewing en la médula ósea. También ha habido unos estudios bastante importantes sobre el trasplante de médula ósea como un tratamiento complementario al tratamiento de quimioterapia y quirúrgico más radioterapia a estos pacientes, con unos muy buenos resultados. Esto aún se encuentra bajo observación, bajo estudios, pero los estudios preliminares que se han realizado hasta el momento han sido muy prometedores en cuanto a esto. La radiografía nos va a también permitir qué afectación de la parte ósea está presentando ese tumor en todas las extremidades. Todo debe estar muy acompañado de la parte clínica. La hematología completa y también los niveles de LDH. Aunque los niveles de LDH no los vamos a solicitar nosotros para hacer un diagnóstico, sí nos sirven mucho como pronóstico de esos pacientes, debido a que la LDH se va a encontrar muy aumentada en cuanto a sarcoma de Ewing. Algunos pensarán, bueno, pero si ese tipo de tumor afecta a niños y jóvenes que están en etapa de crecimiento y por ende los niveles de LDH van a estar aumentados, pero en el caso del sarcoma de Ewing van a estar mucho más aumentados de lo esperado por el crecimiento de esos pacientes. Entonces, uno de los exámenes iniciales es la LDH para poder que nos sirva a nosotros como un factor pronóstico. Como le había mencionado inicialmente, es muy difícil encontrar un resultado de biopsia sin inmunistoquímica que nos diga que estamos frente a un sarcoma de Ewing. Por lo general, como complemento a esta biopsia para poder hacer un diagnóstico bastante certero, se realiza lo que es la inmunistoquímica para poder darnos el diagnóstico si estamos al frente o no de un sarcoma de Ewing. Tenemos que tener en cuenta que esta inmunistoquímica debemos de relacionarla mucho con la parte clínica del paciente. Entre la inmunistoquímica tenemos nosotros lo que es el MIG-2, que aunque no es exclusiva del sarcoma de Ewing, se puede encontrar en el sarcoma sinovial, en el linfoma Hodgkin y en el sarcoma del estroma gastrointestinal. Pero cuando nosotros lo que relacionamos con la clínica del paciente, con la edad del paciente, nosotros podemos decir con una alta certeza de que estamos al frente de un sarcoma de Ewing. Otro tipo de marcador tenemos lo que es el C99, que es más sensible y es poco específico, y el NK2 2.0, que es mucho más específico. Por lo cual, cuando nosotros correlacionamos la inmunistoquímica, tanto el MIG2 con el CD99, el NKX2 2.0 y la clínica del paciente,
podemos tener como una mayor certeza de que estamos o no al frente de un sarcoma de Ewing. En cuanto a los factores pronósticos de sarcoma de Ewing, podemos evidenciar primero la localización. Cuando esos tipos de sarcomas se encuentran localizados distalmente, son de mejor pronóstico. Y son de peor pronóstico cuando están localizados más centralmente. Me explico, a nivel abdominal, a nivel pélvico o a nivel torácico. Esos pacientes, digamos, son de peor pronóstico por su localización. Lo otro es el tumor primario. ¿Dónde se origina? Si se está originando en la parte ósea o se está originando en los tejidos blandos. Cuando se origina en los tejidos blandos, son de peor pronóstico. Por ende, aquellos tumores de Ewing óseo son de mejor pronóstico. También vamos a hablar sobre el tamaño tumoral. Cuando miden más de 8 centímetros, son de peor pronóstico. Cuando se hace un diagnóstico en el grupo etario menores de 15 años, en esta edad del paciente, en los niños, son de mejor pronóstico que cuando se diagnostican a los 20, a los 30 o en algunos casos a los 40 años. El sexo femenino también tiene un mejor pronóstico. Como le había mencionado anteriormente, la LDH elevado se correlaciona con un mal pronóstico. Por lo general, en el 25% de los casos que se hace un diagnóstico de sarcoma de Ewing, en estos pacientes vamos a encontrar lesiones metastásicas. Cuando ya tenemos esa progresión de la enfermedad con metástasis, son de mal pronóstico. Cuando el paciente tiene más de 5 alteraciones genéticas, son de mal pronóstico. Y cuando tenemos una sobreexpresión en la inmunohistoquímica de P53 y Ki67, esos pacientes son también de peor pronóstico. Pero cuando hablamos de sarcoma de Ewing, tenemos que hablar de dónde venimos, la historia natural de la enfermedad, cómo ha evolucionado el tratamiento de la enfermedad y cómo ha impactado esto en los pacientes. Por eso tenemos que hablar sobre la era pre-quimioterapia. Antes, ¿qué se hacía antes de que surgiera la quimioterapia? Aquí teníamos, el tratamiento era, la cirugía era la amputación. El 90% de los pacientes eran amputados independientemente del tamaño tumoral. La supervivencia, a pesar de una cirugía tan agresiva como la amputación, solamente era del 10% en algunos casos y en otros casos del 5%. Cuando nosotros evidenciamos los estudios de la época, eran casos aislados, aquellas personas o aquellos pacientes que se les realizaba una cirugía conservadora de miembro. Pero ¿qué pasó con la entrada de la quimioterapia? ¿Cuál fue el impacto de la quimioterapia en el tratamiento de sarcoma de Ewing? Que pasamos de realizar de esas cirugías agresivas en una supervivencia del 10%, pasamos a tener una supervivencia superior al 60%. Y adicionalmente a eso, en vez de realizar amputaciones, pasamos de amputaciones por encima del 90% a esas amputaciones reducirla a menos del 5% en la actualidad. Por lo cual lo que más se realiza en ese momento son cirugías conservadoras de miembro. En conclusión, con la entrada de la quimioterapia en el tratamiento de sarcoma de Ewing, estamos mejorando la supervivencia global de la enfermedad, el intervalo libre de enfermedad, estamos haciendo cirugías menos agresivas con conservación de miembros, omitiendo la amputación en la mayoría de los casos, y con eso le estamos ofreciendo una mayor calidad de vida al paciente. Por eso, con la entrada de la quimioterapia se ha entrado en un concepto de que el sarcoma de Ewing es una enfermedad sistémica con dos objetivos principales. El primero, un control local, y en segundo lugar, una erradicación de la enfermedad sistémica. Pero esto, ¿cómo se realiza? Se realiza con un tratamiento o un manejo multidisciplinario donde involucra diferentes expertos, tanto el cirujano oncólogo, el ortopedista oncólogo, el internista oncólogo o el médico oncólogo, el radiólogo oncólogo, toda la parte de rehabilitación que encierra el paciente, ¿sí? Y todo este conjunto de personas que involucran este tratamiento va a impactar de una manera positiva en los pacientes que tienen sarcoma de Ewing. Entonces el impacto va a ser en la sobrevida global, en el intervalo libre de enfermedad y sobre todo en la mejor calidad de vida que le podemos ofrecer a este paciente. Cuando hablamos sobre el tratamiento de sarcoma de Ewing y la entrada de la quimioterapia,
vemos que una vez teniendo el diagnóstico, realizado los exámenes de extensión, independientemente del tamaño tumoral, estos pacientes van a una quimioterapia de inducción, una quimioterapia de entrada, ¿ok? Y este es el impacto que va a tener los pacientes cuando tienen una quimioterapia de entrada, porque los pacientes que tienen sarcoma de Ewing responden muy bien a la quimioterapia, a diferencia o cuando lo comparamos con otro tipo de sarcomas. Por eso es muy importante tener un diagnóstico desde el inicio para poder ofrecerle a este paciente la quimioterapia de entrada. Luego de usted realizar la quimioterapia, se hace unos exámenes nuevamente de control para poder hacer la valoración de respuesta. Y dependiendo de esa valoración de respuesta a la quimioterapia de inducción, se le ofrece al paciente la cirugía. ¿Ok? ¿Qué significa una terapia de inducción? ¿Cuál es el objetivo de una terapia de inducción? Es lograr una rápida citorreducción y facilitar u optimizar el control local de la enfermedad. Y adicionalmente a eso, tratar las micrometástasis sistémicas que pueda tener. Después de hacer una quimioterapia de inducción, viene un control local, que el control local se realiza con la cirugía y la radioterapia. Y posteriormente a eso, vendría una quimioterapia de mantenimiento o de consolidación. ¿Cuáles son los principales medicamentos que se utilizan en la quimioterapia de mantenimiento o de inducción? La ciclofosfamida, la actinomicina, la doxorubicina, la ifosfamida y el ectopósito. Entonces, eso es como para más o menos hablar un poco sobre el tratamiento, según la NCC, en una de las guías internacionales en la cual nosotros nos basamos, que dependiendo de si el paciente ya recibió la quimioterapia de inducción, se le realiza el procedimiento quirúrgico y si los márgenes se encuentran positivos o negativos, el paciente podría ir a una nueva intervención quirúrgica o tratárselo con radioterapia en cuanto si estos márgenes se encuentran comprometidos. Pero ¿qué es lo importante del sarcoma de Ewing? Es que tenemos un abanico muy importante para tratar lo que son las metástasis o las recaídas, ya sea con quimioterapia, con radioterapia localizada, ¿ok? Con tratamientos ablativos. Entonces tenemos un arsenal para poder tratar estas metástasis o estas recurrencias. Pero lo principal, el eje principal es que este paciente, una vez diagnosticado como sarcoma de Ewing, independientemente del tamaño tumoral, debe de ir a una quimioterapia de inducción, posteriormente a cirugía y posteriormente continuar su terapia de inducción y valorar lo que es la radioterapia. Bueno, ese es uno de los ensayos más importantes donde se ha visto que la quimioterapia impacta de una manera muy particular y muy beneficiosa para los pacientes. Este es el ensayo controlado aleatorizado de intervalo, donde valoraron lo que es la quimioterapia comprimida para el tratamiento de sarcoma de Ewing localizado. ¿Okay? Aquí que se tomó, utilizaron lo que son quimioterapia como la vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, isofamida, ectopósito, y se les administró a los pacientes en dos grupos. En el grupo A, este tipo de medicamentos se les está administrando en ciclos cada 21 días, y en el grupo B, que es en el grupo, digamos, tratamiento comprimido, se le llama comprimido porque se le administraba la quimioterapia cada 15 días. Entonces, cuando compararon los intervalos de los ciclos de 21 días y de 15 días, que era el grupo B, que se evidenció que en el grupo A, que recibieron la quimioterapia cada 21 días, tuvieron una sobrevida global del 65%. Y en el grupo B, en el cual recibieron la quimioterapia en un esquema compresivo, o sea, cada 15 días con los mismos medicamentos, el riesgo de sobrevida global, o la sobrevida global, perdón, en estos pacientes fue del 73%. O sea, se compararon 65% del grupo A contra el 73% del grupo B. Y el riesgo de recurrencia entre los del grupo A y del grupo B fue de 22%. Por ende, ¿qué se indica ahora en adelante? Este fue un tratamiento
en Norteamérica, Estados Unidos. Entonces, allí que expresa este estudio, que aquellos pacientes que reciben un tratamiento comprimido, o sea, quimioterapia, cada 15 días y no cada 21 días, mejora la sobrevida global, mejora el intervalo libre de enfermedad, ¿ok? Y esto, que es lo más importante, no a costa de la toxicidad. O sea, no hubo mayor toxicidad en esos pacientes dándole el tratamiento cada 15 días. Por lo cual se ha convertido en el tratamiento gold estándar en los Estados Unidos. Pero también tenemos estudios en Europa. Este es un estudio donde valoraron lo que es la quimioterapia de dosis alta y rescate de células madres autólogas en sangre en comparación con la quimioterapia estándar en el sarcoma de Ewing de alto riesgo localizado. ¿Cómo se valoraron los pacientes de alto riesgo? Una respuesta histopatológica mayor al 10% de células viables, o sea que el área de necrosis no superaba el 90%. Y un volumen tumoral de 200 mililitros. También como tamaños tumorales mayor a 8 centímetros, pero que en su masa correspondía a 200 cc. ¿Okay? Estos pacientes, algunos fueron a resecciones quirúrgicas, otros pacientes tuvieron la quimioterapia y radioterapia previa a la cirugía, ¿ok? Pero la finalidad de eso era, digamos, valorar la respuesta a la quimioterapia. Entonces tenían la quimioterapia estándar, que es la quimioterapia BAI, que es vincristina, dactomicina e isofosfamida, ¿ok? Y algunos pacientes reciben esta quimioterapia estándar. Y otro grupo de pacientes recibían esta quimioterapia estándar, pero adicionalmente, después de esta quimioterapia de inducción del esquema BAI, recibieron un esquema que se llama BUNMEL, que involucra los medicamentos de busulfán y melphalan. ¿Okay? Entonces, estos pacientes que recibieron una quimioterapia estándar BAI más el esquema BUNMEL mejoró la sobrevida global con respecto a ese grupo estándar que no recibió el esquema BUNMEL. ¿Cuál fue la comparación? Que la sobrevida global en aquellos que recibieron el esquema BUNMEL junto con la quimioterapia estándar fue del 78% versus un 55% solamente los que recibieron una quimioterapia estándar. Y el intervalo libre de enfermedad, aquellos pacientes que recibieron la quimioterapia estándar y adicional la quimioterapia BUNMEL, la intervalo libre de enfermedad fue del 69% y del 56% de aquellos pacientes que recibieron la quimioterapia estándar, o sea, ciclos de quimioterapia cada 21 días. En conclusión, el beneficio que tienen los pacientes con la quimioterapia estándar y adicional el esquema BUNMEL mejora lo que es la sobrevida global y el intervalo libre de enfermedad de sarcoma de Ewing. En la actualidad se encuentra este estudio que está encaminándose, está, digamos, en sus etapas iniciales. El anterior que le mencioné se conoce como el estudio ERWIN 99. Este es el ERWIN 99 del 2008. Y aquí están actualizando otro estudio que se llama el ERWIN 12. Este estudio, ¿qué es lo que hace? Comparan lo que es la quimioterapia estándar con la quimioterapia, digamos, de Estados Unidos, el primer estudio que les mencioné, junto con la quimioterapia del ERWIN 99, pero adicionalmente a unos grupos se le está adicionando el ácido zoledrónico. ¿Okay? Y eso es lo que está valorando, la respuesta a la adición del ácido zoledrónico. Entonces aquí está el grupo A, que está con la estrategia BIDE de inducción, ¿ok? Donde están recibiendo una combinación de la vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina, alternado con isofamida y ectopósido. En este grupo A están recibiendo este tipo de medicamentos. Y este grupo está subdividido en dos. Quienes reciben esta estrategia BIDE y otro grupo que recibe el esquema BIDE y adicionalmente a eso se le está administrando el ácido zoledrónico. ¿Okay? Y en el grupo B está la estrategia compresiva, el tratamiento que se implementa en Estados Unidos, el gold estándar,
que es la quimioterapia cada 21 días. Este grupo B también está subdividido en dos. Los que están recibiendo una terapia compresiva sola y aquellos que están recibiendo una terapia compresiva cada 15 días, pero adicionalmente a eso se le está administrando el ácido zoledrónico. ¿Cuál han sido las conclusiones preliminares? Que aquellos pacientes que están recibiendo el ácido zoledrónico han mejorado de una manera significativa los resultados obtenidos de la quimioterapia. En especial aquel grupo que recibe la terapia comprimida con el ácido zoledrónico. ¿Ok? Entonces, aunque es muy temprano para sacar conclusiones preliminares, porque el estudio apenas, este dato es de 1.7 años de seguimiento, se viene obteniendo estos resultados muy favorables que al final pues vamos a ver si el ácido zoledrónico aporta o no un beneficio a la quimioterapia, sobre todo cuando se hace una quimioterapia de régimen comprimido, o sea cada 15 días y no cada 21 días como lo hacen los europeos. Este es un estudio hablando de la parte quirúrgica que me pareció muy interesante traerlo acá. Y es que cuando nosotros revisamos las guías de la NCCN, ellos mencionan un margen tumoral por lo menos de 1 centímetro, ¿ok? Pero cuando uno empieza a ver las conferencias, las actualizaciones de sarcoma de Ewing en los expertos, ellos hacen referencia mucho a este estudio que les traigo. Y ese estudio, aunque fueron muy pocos pacientes, sí arroja un resultado que debe estar en la mente del cirujano. Aquí ese fue un estudio que se hizo en el Hospital Universitario de Toronto, donde evaluaron la histología del edema peritumoral en el sarcoma de partes blandas. Entonces, ¿acá qué pasó? Tomaron 15 pacientes estudiados, ¿ok? De estos, 2 pacientes tenían márgenes comprometidas, lo dejaron de lado. De los pacientes que quedaron, 10 casos se observó que las células tumorales se encontraban más allá del margen tumoral. O sea, se encontraron células tumorales en el margen tumoral y midieron a qué distancia se encontraban estas células. En 6 casos se encontraron que a menos de 1 centímetro de ese margen tumoral se encontraron células tumorales. Y en 4 casos se evidenciaron células tumorales entre 1 y 4 centímetros más allá del margen tumoral. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que las guías nos digan a nosotros, bueno, vamos a hacerle un margen de 1 centímetro que es aceptable, pero lo óptimo es ofrecerle una resección por lo menos de 4 centímetros para no dejar células aisladas tumorales de sarcoma de Ewing o de cualquier tipo de sarcoma. En este caso, porque no hicieron discriminación en cuanto a qué tipo de sarcoma se estaban tratando. ¿Okay? Tampoco en este estudio esos pacientes se tuvo en cuenta si recibieron quimioterapia o radioterapia inicial. Ninguno de ellos recibió este tipo de tratamiento. Por lo cual, algo más que se evidenció en este estudio es que no se observó una correlación del tamaño tumoral ni la ubicación. O sea, no tuvieron incidencia en el resultado, en la evidencia de las células tumorales peritumoral. ¿Qué recomiendan los expertos? Que ese tipo de lesiones tenemos que darle por lo menos un margen de 4 centímetros, mínimo un margen de 1 centímetro, para decir que quedó quirúrgicamente tratado inicialmente. Pero hacen otra salvedad, que aquellos pacientes con sarcoma de Ewing que recibieron quimioterapia y radioterapia de inducción, cuando se va a hacer esa resección tumoral, se debe resecar todo el espacio que estaba comprometiendo el tumor. O sea, esa área de respuesta tumoral hay que retirarla. ¿Ok? Esa es la recomendación de los expertos. Cuando hablamos sobre la respuesta al tratamiento de la quimioterapia de inducción, traigo este estudio que es muy importante tenerlo en cuenta porque acá ya tenemos unos conceptos nuevos, que son respondedores al 100% y no respondedores, o sea que son menos del 99%. Y este es un estudio que se realizó donde se tomaron 293 pacientes entre 1980 y el 2012 y se analizaron las muestras quirúrgicas. Se dividieron en 3 grupos. El primer grupo,
que tuvo una respuesta de necrosis del 0 al 50%. El segundo grupo que tuvo una respuesta de necrosis del 51 al 99%. Y el tercer grupo que tuvo una respuesta de necrosis al 100%. Cuando evidenciaron la evolución de estos pacientes, ¿qué se vio? Que en el grupo 1, que tenía una necrosis del 0 al 50%, su pronóstico fue muy malo. En el segundo grupo, cuando la respuesta de necrosis fue del 51 al 99%, el pronóstico fue muy regular. Y en el tercer grupo, donde la respuesta de necrosis, la respuesta patológica al tratamiento inducido a la quimioterapia fue del 100%, el pronóstico fue muy bueno. Por eso hay que analizar esa biopsia de los pacientes. Y hablando de la radioterapia, tenemos que eso es un arsenal que tenemos aquí disponible a la mano. Tenemos la radioterapia la podemos indicar a título definitivo, a título neoadyuvante, a título adyuvante, a título de rescate o a título paliativo. Pero, ¿qué es lo que se ha evidenciado en la radioterapia? ¿Por qué es importante la radioterapia? Aquí traigo un estudio donde se realiza una cirugía marginal libre de tumor, pero pasando cerca de ese tumor sin que esos pacientes tuvieran previamente radioterapia. Estos pacientes tuvieron resultados similares a aquellos tumores con resección intralesional que posteriormente se llevaron a radioterapia, cobrando importancia en agregar radioterapia al tratamiento quirúrgico. ¿Qué es con esto? Que si el paciente recibe la radioterapia, va a tener una mejor respuesta o un intervalo libre de enfermedad mejor y una sobrevida global mejor. Pero hay que tener en cuenta algo, que la radioterapia no reemplaza el procedimiento quirúrgico. La radioterapia no complementa una intervención quirúrgica inadecuada, ¿ok? Nosotros cuando llamamos a un paciente a quirófano, cuando llamamos a un paciente a una resección, tenemos que garantizarle tener por lo menos un margen libre de tumor, por lo menos de 1 centímetro, idealmente 4 centímetros, y resecar toda esa respuesta tumoral que tuvo el paciente para tratar de garantizar de que no le queden células tumorales. Y después de eso, a ese paciente se beneficiaría de radioterapia. En algunos casos, entendemos que es muy difícil para el cirujano poder dar estos márgenes debido a los compromisos que pueda tener el tumor con algunas estructuras vitales, arterias, venas, ¿ok? Y en esos casos, también depende mucho del sitio o el lugar donde se hace el coma, y en esos casos que nosotros no le podemos garantizar estos márgenes, pues ahí estaría la radioterapia complementando eso. Pero lo ideal es que en el momento de la cirugía podamos ofrecerle al paciente un margen libre de células tumorales. En conclusión, tenemos que saber que el sarcoma de Ewing es una enfermedad sistémica y por lo cual debemos abordarlo de una manera multidisciplinaria. Tenemos que hacer un diagnóstico ideal, identificar si es sarcoma de Ewing o no. Una vez diagnosticado, se hacen los exámenes de extensión. Este paciente va a una quimioterapia de inducción o neoadyuvante, dependiendo de lo que nosotros vayamos a leer los artículos, las actualizaciones. Posteriormente, dependiendo de la respuesta, le ofrecemos una cirugía conservadora de miembro, donde nosotros le podamos garantizar a ese paciente un margen libre de tumor, dándole un margen por lo menos entre 1 y 4 centímetros y resecando toda esa área de respuesta tumoral a la quimioterapia de inducción. Este paciente posteriormente a eso debería ir a una radioterapia adyuvante y posteriormente quimioterapia de consolidación o de mantenimiento y una vigilancia estrecha de posibles recaídas o evidencia si este paciente presenta metástasis adicionales o progresión de la enfermedad. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado esta charla.